Bienvenidos una vez más a Turismo and Meetings Veracruz, un espacio en línea para hablar de turismo y de los temas de interés de los veracruzanos. Dedicado especialmente para ti, que estás planeando un próximo viaje a Veracruz, que tienes a tu cargo la organización de un evento próximo o que quieres estar al día con la información más relevante del acontecer veracruzano. En esta ocasión, quiero darte las gracias por acompañarnos en nuestro quinto programa en donde abordaremos el tema Elecciones 2021. Y es un gusto darle la bienvenida a nuestro invitado especial, Oliver Olea, consultor en comunicación política. Bienvenido, Oliver. Buenas tardes. Buenas tardes, Harry. ¿Cómo estás? Un saludo a toda tu audiencia. Muchas gracias por la invitación en este interesante tema que es el tema electoral. Y bueno, pues listos para platicar de esta elección histórica. Así es. Déjenme decirles que Oliver es CEO de LOT Comunicación, estratega y desarrollador de cursos y talleres con más de 20 años de trabajo en los campos de la comunicación institucional, digital y política. Además, es experto en marketing y estrategias de comunicación digital, quien siempre se encuentra a la vanguardia de todas las innovaciones en este muy amplio campo. Gracias, Oliver, por hacer un espacio en tu agenda y acompañarnos esta tarde. Muchas gracias a ti, Harry. Muchas gracias. Y listos para platicar de este interesante tema. Gracias, Oliver. Para empezar, déjame te platico, Oliver, que cuando confirmamos en nuestras redes tu presencia, empezaron a confirmar su asistencia más personas de las habituales, es decir, traes cartel, pero también algunas personas como Víctor González, empresario hotelero del norte del estado de Veracruz, concretamente de la zona de Tuxpan, quien nos preguntaba por qué abordar el tema de las elecciones en un foro de turismo. ¿Podrías darnos un marco de referencia, Oliver, explicarnos por qué es importante para todos los veracruzanos conocer un poquito más de las elecciones 2021? Bueno, primero que nada, Harry, es importante porque Veracruz es un estado que tiene, primero que nada, su extensión es casi la de un país de cualquier parte del mundo. Y su riqueza en el tema turístico es algo muy importante para el país y a nivel internacional. Entonces, en esta elección se van a jugar muchas cosas que tienen que ver con la atracción de recursos, con el tema de las administraciones que haya en cada municipio. Veracruz tiene 212. Y por supuesto que los planes y programas que tengan cada una de esas personas que van a gobernar los municipios y sobre todo los lugares que son de mayor atracción para esta industria blanca, como es la industria turística, pues son muy importantes. La realidad es que hoy, lamentablemente, por la pandemia, si lo quiero llevar a un tema de situación desgastada que hay en el tema de economía en turismo, podemos ver mucha gente que se dedicaba, por ejemplo, los meseros pidiendo en los topes, en las calles, en las carreteras. Eso lo puedes ver en el estado, en todo el estado. Entonces, claro que es importante y muy importante que además la gente participe, que la gente se empape de estos temas que normalmente pues no les son atractivos. La realidad es que nosotros muchas veces nos alejamos de los temas políticos un tanto por el hartazgo y un tanto porque no lo entendemos o no lo queremos, no lo vemos atractivo, ¿no? Y la realidad es que sí es algo que nos va a marcar de aquí en adelante en un tema de impacto económico, sobre todo ahora que se han agravado las cosas por la pandemia, ¿no? Que ha afectado a nivel mundial, pero a Veracruz sobre todo. Sí, sin duda, el turismo está en una etapa muy, muy difícil, como muchas industrias, y entramos en una recesión. Decían, es la industria que más rápido se afecta y la más tardada en recuperarse. Y sí, como dicen también, un amigo decía, todas las rutas turísticas del mundo pasan por la política pública, ¿no? Es decir, políticas públicas que contribuyan al desarrollo del sector. Y sí, sí es importante y creo que es un tema de la mayor relevancia, no solo para Veracruz, sino para todo México, Oliver. Para abordar de lleno el tema, preparamos una serie de preguntas que nos gustaría hacerte para que creemos que pueden darnos como un panorama más completo de las elecciones. Te las voy a enumerar, Oliver, y tú nos dices si nos vas contestando.
Las preguntas o temas que más nos inquietan o que más nos han hecho llegar es primero la fecha de las elecciones. Luego, ¿por qué? La segunda es ¿por qué a las elecciones se les llaman las más grandes de la historia? Hemos visto de repente algunas campañas o algunos anuncios en la elección más grande de la historia. Luego determinar, Oliver, si es posible, Oliver, la dimensión general de la elección en el país y después entrar a lo que es en Veracruz, la elección específica en Veracruz. ¿Qué se elige? ¿Cuántos candidatos hay? ¿Cuántos puestos de elección se disputan considerando hasta regidores en todo el estado? Creo que era un número que platicábamos antes de iniciar este programa, que es una locura de candidatos, de puestos de elección, más multiplicado por la cantidad de partidos que hay. Y, por ejemplo, concretamente, Oliver, en el ámbito de los municipios más turísticos, en la zona metropolitana, que es Veracruz, Boca del Río, ahora Alvarado y Medellín, a que nos hables un poquito acerca de cuántos candidatos hay en esta zona metropolitana y saber un poquito qué está sucediendo, qué tenemos que saber como ciudadanos, Oliver. Sí, pues mira, de entrada lo que te puedo decir, Harry, pues es una elección que es histórica, obviamente, por el número de cargos que se juegan, ¿no? Definitivamente eso ya es un tema que nos tiene, vamos a decir, en un escenario histórico, ¿no? Ahí te comparto unos datos. Juegan los 32 estados del país, ¿no? Sí. Y muchos tienen elecciones no solo estatales, sino de alcaldías, de diputados, y se juegan 21,000 cargos de elección popular. O sea, es muchísimas, muchísimas, ¿no? Son, aparte, en estas elecciones entran 5 millones de electores más, poco más de 5 millones de electores más. Entonces, estamos hablando de una elección que es histórica ya nada más por el número de cargos, de candidatos que van a estar participando en esta elección en los 32 estados, como te había dicho. Pero no solo eso, también es histórica porque se refrenda o se puede refrendar el poder de un gobierno que en este momento tiene mayoría en las cámaras y que de alguna manera está buscando pues tener la contundente, vamos a decirlo, reafirmación de su poder en la Cámara de Diputados, sobre todo, ¿no? La realidad es que el equilibrio de fuerzas siempre es necesario, el equilibrio de fuerzas siempre es importante en una democracia y bueno, pues el país en estos poco más de 2 años ha visto cómo ese equilibrio de fuerzas no está teniéndose claramente, vamos a decirlo así. El exceso de poder está generando ciertos cambios que no están siendo muy bien vistos en el país. Y bueno, pues sí es importante que la gente reflexione si podemos seguir teniendo un gobierno que tiene poder absoluto o tenemos que tener equilibrio de fuerzas, que es lo que mejor le trae beneficios a cualquier país y a cualquier entidad. Entonces, sí es importante, sobre todo para Veracruz, que tengamos esta conciencia de los ciudadanos y podamos saber lo que se está jugando, porque tan solo en Veracruz, mira, te pongo unos números, son 30 diputaciones de mayoría relativa, ¿sí? 20 de representación proporcional, federales, 212 municipios juegan las alcaldías, son 633 regidurías. Si nosotros hiciéramos un conteo pensando en que ya estuvieran las coaliciones, porque ese es otro tema. Tú sabes que las coaliciones, por un lado, en algunos van, en algunos no van. Puede ser que en algún distrito federal el diputado federal vaya por coalición, pero los alcaldes van independientes. Entonces, si tuviéramos todos por coalición, estos cargos representarían 2,358 candidaturas. Imagínate nada más, ¿no? En el estado de Veracruz, no estamos pensando en México, estamos pensando en el estado de Veracruz. Entonces, por supuesto que la gente tiene que informarse más, por supuesto que la gente tiene que estar enterada de lo que va a pasar y de lo que sucede en su entorno. Antes, muchas generaciones decíamos, ¿no? Que para qué votar, que eso no iba
no era importante, que siempre ganaban los mismos. La gente ya se dio cuenta que pueden ganar con votación las personas que ellos eligen, pero se necesita participar y se necesita estar informado. Entonces, creo que hoy más que nunca esta elección va a demostrar que la gente sí está teniendo una participación mayor. Sí va a suceder, creo yo, que en esta elección la gente se va a interesar más a fondo por sus candidatos, pero también está el papel que jueguen los candidatos y los partidos para atraer la atención y sobre todo para convencer a la gente de programas y proyectos reales. Oliver, si estos 2.358 candidatos, estos son los puestos que se eligen, pero por ejemplo, nada más en una simple multiplicación, si hay 3 principales partidos, quiere decir que va a haber 2.358 multiplicados por 3 candidatos. Este es un ejercicio muy sencillo. Si nosotros tomamos las 30 diputaciones, las 212 presidencias municipales, los 20 diputados federales, sin contar las regidurías, y tomamos en cuenta esto, ¿no? Que jugaran estas 2 coaliciones y los demás partidos, que serían 2 coaliciones y aproximadamente 10 partidos, multiplicados por eso, te da más o menos esta parte, sin tomar en cuenta que en muchos lados ni siquiera van en coalición, ¿no? Entonces, es un estimado, porque además a estas alturas no se define todavía, ¿no? Estamos a principios de marzo, todavía no se define al 100%, pero estamos en un estimado que no va a ser menor a esto, ¿eh? Eso seguro, no va a ser menor a esto. Sí, es mucho, ¿no? Y eso hace lo que tú bien comentabas. De repente no participamos porque sentimos que es un proceso muy grande, o de repente hay apatía, o de repente decimos que siempre ganan los mismos, ¿no? Y la realidad es que comparto mucho tu opinión acerca de la gente poco a poco se ha dado cuenta de que ya no es así, de que ya hay que estar más informado. Pero en esta situación de informarse, Oliver, ¿cómo podemos informarnos acerca de tantos candidatos que existen? ¿Y cómo vamos a poder hacerlo? Por ejemplo, en el puerto de Veracruz, en la zona conurbada de Veracruz, Boca del Río, me decía un amigo, si yo en una elección pasada, tu casa está acá por la zona de Alvarado, veo un anuncio de un candidato a diputado. Cruzo el puente y me encuentro con el anuncio de otro candidato a diputado por otra demarcación. Y luego paso a Veracruz y me encuentro, o sea, en una sola ruta de tu casa, de la casa de todos ustedes al trabajo, veo 6 anuncios de 6 candidatos diferentes y de repente yo porque un poco trato de entender, informarme, pero a mucha gente, incluso mi familia, no le va a entender ni por quién votar, cómo diferenciar, cómo nos pedimos que estar más informados, pero es todo un reto de comunicación, Oliver, ¿no crees? Sí, y espérate, Harry, hay todavía precandidaturas, o sea, hay en algunas zonas del estado ya hay espectaculares y afiches y cosas de precandidaturas, o sea, como si ya estuviera la elección, ¿no? Entonces, súmale eso, ¿no? O sea, es mucho ruido, ¿no? Para las personas que están de alguna manera eh, decidiendo, tomando conciencia de lo que van a hacer para votar, y la realidad es que sí es muy confuso, ¿no? Yo creo que también, al igual que es histórico el tema de la elección por el número de cargos, también es histórica por el nivel de información que va a haber, por el nivel de medios de comunicación y cantidad de información que hay disponible para que la gente acceda. También porque de manera histórica, y eso es algo que poco se ha hablado, pero yo como comunicólogo pues le he puesto un poquito más de atención, de manera histórica la gente redujo su nivel, o más bien aumentó su nivel de conocimiento de uso en los temas digitales por necesidad, por el tema del COVID. Entonces, el año pasado la gente comenzó a volcarse hacia los medios digitales para comunicarse con familiares, para estudiar, para hacer compras. Y no estoy hablando nada más de un tema de una clase social, estamos hablando
de una gran cantidad de población de muchos estratos sociales que por fuerza lo tuvieron que hacer por la cuestión del COVID. Entonces, ahora que la gente está de alguna manera más cerca de los medios digitales, estoy seguro que vamos a poder tener un acceso mayor a la información y entender muchas cosas. Por supuesto que la participación de la gente de manera, por decirte, por iniciativa, es muy importante. O sea, una persona que hoy no sabe lo que es una coalición, tan sencillo, no, ni siquiera lo necesita leer. Lo pones en YouTube y te dice un tutorial casi, o un youtuber qué es una coalición, ¿no? Sí. O un programa como este que te explica, ¿no? El tema de lo que es la unión de partidos con el fin de llegar a un proyecto, llevar un proyecto político, ¿no? Entonces, pues esto nos va a permitir de alguna manera que haya más participación y mayor conciencia. Ahora, yo estoy consciente que el número de candidatos que va a haber en esta elección van a arrojar un sinfín de mensajes que va a ser una inundación completa en los medios digitales. Eso también estoy consciente, ¿no? Sí. Pero, bueno, hoy más que nunca la gente toma decisiones sobre lo que ve y lo que no ve. Generaciones como la nuestra, Harry, era Jacobo y Tantán, ¿no? O si te iba bien, veías un canal en Estados Unidos o en otro lado, pero la realidad es que en nuestra época era un canal o dos y Tantán, sí. Y no había microsegmentos. Hoy hablamos de que hay una televisión para jóvenes y hay una televisión para jóvenes que les gusta X y otros que les gusta Y y otros que les gusta A y está todo microsegmentado. Y ahora es a la carta. Ya no es prendo la televisión y veo lo que hay. Ahora eliges, ¿no? Ahora hay muchos canales que tú puedes de alguna manera ver y consultar a la hora que quieras, con el contenido que quieras, con la información que tú quieras, y es muy difícil engañar a la gente. Entonces, bueno, pues eso es súper importante en temas de comunicación. Tu perspectiva es que va a estar digital, el papel digital ahora con estas necesidades que por la pandemia tuvimos que acelerar el proceso a lo digital. Es que mucho de la elección 2021 va a ser digitalmente, evidentemente, ¿no? Es decir, nos vamos a informar de la propuesta de un candidato, de otro, a través de los medios digitales principalmente. Y la pregunta, Oliver, es, digo, adelantándome un poquito, ¿cómo una persona puede segmentarme a mí, que vivo en tal lugar, y que confluyen varios candidatos? Entonces voy a estar recibiendo invitaciones a Zoom de candidatos, voy a estar recibiendo diferentes mensajes. Es todo, reitero, es todo un reto de comunicación y sobre todo el riesgo más importante que yo veo es no saturar al electorado para que, tú sabes, como estratega de marketing, si lo saturas se genera una apatía, ¿no? ¿Qué ves en ese escenario, Oliver? Yo veo ese riesgo, eso que dices, que la saturación genere apatía precisamente, ¿no? Son procesos más cortos que antes, eso es cierto, ¿sí? Pero pues no nos engañemos, muchos ya empezaron a hacer su trabajo, están mandando mensajes, ¿no? Es algo que bueno, dentro de la estrategia de campañas políticas, bueno, se va manejando para ir avanzando en el tema de la percepción, ¿no? Y sobre todo en el posicionamiento y conocimiento de la gente. Por eso es que muchos partidos se ahorran todo esto, invitando a gente ya posicionada y conocida, que como luchadores, artistas, etcétera, ¿no? Para pues mandar ya a avanzarle. Pero bueno, pues eso también da para otro programa, ¿no? Da para otro programa, sí. La realidad de cómo se ha desgastado la clase política de la mano de todo esto, ¿no? Pero bueno, ya esa es otra cuestión. La realidad es que sí, en comunicación va a ser todo un reto acercarse a la gente de forma directa. Sí hay que implementar estrategias nuevas. Yo creo que hay que ir evolucionando en esta parte, Harry, sí, de hacer un activismo digital distinto, ¿no? O sea, yo soy partidario desde hace varios años de comenzar a evolucionar en esta parte. O sea, el asunto de las estructuras políticas
que en algún momento nos ayudaron a hacer el puerta a puerta, que nos ayudaron a hacer los recorridos casa en casa para convencer a la gente, hoy tienen que empezar a evolucionar y empezar a ir hacia la parte del activismo digital y hacerlo de manera distinta. Ahora, esto se agravó a raíz del COVID. Yo te puedo comentar una experiencia muy personal. Hace 2 años anduve por Perú y por Bolivia haciendo activismo digital. No había COVID y ya se empezaba a trabajar de una manera organizada, ¿no? y estructurada. Hoy, pues no nos queda de otra porque esperemos y que alcancemos vacunas todos de aquí al día de la elección, que es el 6 de junio, que por cierto no lo comenté al principio, pero bueno, la elección es el día 6 de junio y nosotros tendremos que migrar hacia la parte de activismo digital porque no sabemos cómo va a estar la situación de la pandemia y porque hoy además no cualquiera te recibe, no cualquiera se reúne contigo, no cualquiera te abre la puerta y bueno, pues hoy hay otras herramientas que te permiten acercarse y acercarte, ¿no? Ahora, esa es en la parte del trabajo de las estructuras. La otra parte tiene que ver con la data, la parte tecnológica, ¿no? El tener un manejo de datos distinto a lo que se hacía antes. Antes, vamos a decirlo así, antes todo se concentraba en un war room y hablaban de los RC y los RG y cuánto, vamos a decirlo también abiertamente, ¿no? Cuánto se les daba a las personas que manejaban a la gente, pero hoy es distinto porque ahora los datos también tienen que ver con las locaciones de la gente, dónde está la gente, qué piensa la gente en esa zona, cómo está posicionado el candidato, cómo está la situación del partido, etcétera. No nada más es un tema de movilización, también es un tema de comunicación y empatía con la gente, ¿no? Oye, Oliver, ahorita que mencionaste lo de la pandemia y efectivamente todo lo que va a suceder, la gente no te va a recibir tan fácil en tu casa. Habrá algunos que sí, habrá algunos que no. Pero también nos hacían un comentario antes de iniciar y nos decían, por ejemplo, que hay algunas personas que han recibido una invitación por parte del INE, OPLE, no sé exactamente, para ser funcionarios de casilla, pero que por la pandemia han declinado participar. La pregunta aquí, Oliver, si puedes ayudarnos a decirnos si esto representa un foco amarillo. ¿Quién cuidará la elección? Te lo pongo para mí más fácil. Si a mí me invitan a ser funcionario de casilla, antes iba sin dudarlo. Hoy necesariamente yo tendría que platicar con mi esposa, ver cómo está, si va a haber las condiciones necesarias. Esto, Oliver, sé que no es el campo concretamente de acción de un estratega político, pero ¿va a sumar o no va a sumar? ¿Quién va a cuidar la elección, Oliver? ¿No puede ser esto un foco amarillo? Sí, de hecho, bueno, sabemos que en nuestro país es poco atractivo participar como representante de casilla, la verdad. Eso es una verdad que tenemos que decir honestamente. Los ciudadanos no nos gusta participar en algo así, ¿no? Sin embargo, bueno, había venido creciendo la participación de la gente con el trabajo que ha hecho el INE a lo largo de estos años. Es una institución que pues se ha ido fortaleciendo y que la ciudadanía misma la ha ido fortaleciendo, no lo debemos dejar de lado, pero la realidad es que la pandemia sí plantea un escenario distinto y sí plantea una situación que deja de ser un pretexto. No es un pretexto, es una realidad, ¿no? La gente no se quiere arriesgar, no quiere salir a estar exponiéndose en una mesa y puede ser un factor, ¿no? Seguramente la institución va a tomar todas las medidas necesarias para lograr eso, pero pues hay que contemplar que es un factor. Ahora, ¿quién va a cuidar la elección? Bueno, pues por otro lado está la parte de las estructuras de los partidos. Seguramente la parte de los representantes de casilla de los partidos va a ser una situación muy importante que tomarán los candidatos en cuenta y tomarán los partidos en cuenta para que de alguna forma la elección pues tenga un curso legal y lo más transparente posible, ¿no? Lo más importante en estas mesas y lo más importante el día de la elección definitivamente es la vigilancia del mismo ciudadano, pero al estar esta situación, bueno, entrarán también los representantes de los partidos y ahí debe haber también
un buen ejercicio de trabajo, de capacitación y de seguimiento de la norma para que esto camine de la forma más adecuada, ¿no? Sí, es correcto, porque sí, ser funcionario de casilla creo que te piden que estés 12 horas ahí en el día. Esto no es fácil que alguien en plena pandemia, como estemos, y sí, jugará un papel importante en la estructura que se despliegue por parte de los partidos, sin duda. Oliver, para seguir hablando del tema de la pandemia, tú eres especialista en comunicación institucional y marketing. Antes, yo me acuerdo que era un mensaje, todo para todos. Es decir, hacías un mensaje, un eslogan de campaña y órale, que le llegue a todo mundo y todo lo demás. Pero hoy, tú lo has dicho hace unos minutos, acerca de, hoy hay una televisión o que te ofrece un canal para jóvenes, pero hay un canal para jóvenes que les gusta esto, y a estos que les gusta esto, y a esto que les gusta esto. Entonces, ¿cuáles van a ser los retos que van a enfrentar los candidatos en esta nueva normalidad, Oliver? Es decir, no puedes comunicar todo a todos, tienes que primero construir tu mensaje. Yo creo que tú nos los explicarás ahorita. Ese es fundamental, pero el otro es hacerlo llegar. O sea, porque en un ejemplo muy, muy burdo, yo puedo hacer un muy buen mensaje para determinadas gentes, pero ¿cómo lo hago llegar? ¿Qué tienes? Yo sé que hay muchas herramientas, pero los retos de los candidatos, creo que el 80%, 70% de su elección va a estar en saber cómo hacer llegar su mensaje, ¿no, Oliver? ¿No crees? Sí, definitivamente aquí van a jugar las nuevas tecnologías y la preparación de los equipos de campaña. O sea, cómo eliges a tus equipos de campaña, cómo planteas tu estrategia de cara a la nueva normalidad, ¿no? Y, y no solo eso, sino también a cómo la gente ya venía segmentándose en sus gustos. Mira, por darte números duros, en temas de Internet, la gente consume, o bueno, consumía en, en finales del 2019, antes de la pandemia, 8 horas promedio de Internet. Y de eso, un 80 y tantos % en el móvil, ¿sí? Entonces, si tú te preguntas hoy, ¿dónde está la gente? Pues está ahí. Eso era antes de la pandemia. O sea, antes de la pandemia, 8 horas promedio de consumo de Internet. Ahora, una realidad que tienen que ver todos los políticos y todos los que andemos en el tema de campaña, es que la gente en gustos consume entretenimiento, después mensajería uno a uno, redes sociales, después vienen compras, educación, etcétera, y allá en el sótano está la política. Entonces, el tema de consumo en el interés de redes sociales, si nosotros queremos pensar que la política es atractiva, estamos equivocados. Entonces tenemos que hacer campañas mucho más inteligentes, y hay una cuestión que se puede explotar en temas de estrategia, que es la influencia que juega la gente en otras personas. O sea, yo a lo mejor como candidato no me puedo acercar directamente a ti, Harry, pero seguramente tú tendrás una persona a la que le hagas más caso, que te influye a ti, ¿sí? Seguramente, y a la vez tú serás influyente en alguna persona. Entonces, se plantean estrategias en donde lleguemos a través de la recomendación de la gente, lleguemos a través de las referencias, ¿sí? Y esto es algo muy interesante que no es nuevo en el tema de marketing. En el político sí, pero en el tema de marketing no es nuevo. Y te pongo un ejemplo exitoso de eso, Uber, ¿no? Que es una empresa que creció de manera vertical a través de la referencia. Entonces, bueno, pues eso es una de las cosas que tenemos que hacer, y ver los segmentos, ¿sí? Cuando nosotros configuramos mensajes pensando en un todo, como planteabas hace rato que decías, si antes pues teníamos un solo mensaje para todos, ¿no? Y era el espectacular con ese eslogan y todos a pensar igual. Pues la realidad es que no. Nunca ha sido así, pero no nos dimos cuenta. Y la realidad es que hoy los segmentos juegan un papel muy importante. Hoy debe haber campaña para
como te decía, jóvenes que les gusta A, B, C, D, H, I, J, K, pues, a un nivel microsegmentado. Y esto no es un tema nada más en la política, también en el tema comercial. Pero si no lo entendemos en la parte política, nos vamos a quedar rezagados y nos vamos a quedar atrás. Hoy no podemos hacer campañas como antes, mandando un solo mensaje. Tenemos que pensar que hay distintas formas de ver la religión, la moda, el entretenimiento, que las preocupaciones no son las mismas, que incluso aunque las edades sean parejas o hablando de género, pues hay un montón de gustos, ¿no? Y hay, incluso si hablamos, por ejemplo, de un caso particular que se viene el próximo 8 de marzo, que es el tema del feminismo. Si tú le preguntas a las mujeres sobre feminismo, también hay diferentes clases de feminismo y dentro de las feministas diferentes pensamientos. Entonces, hay muchos segmentos, ¿no? Nada más por decirte un ejemplo, te pongo el caso del feminismo, ¿no? Pero así hay infinidad. Entonces, si no entendemos esto dentro de las campañas de comunicación que manejemos en este proceso electoral, pues estamos rezagados, ¿no? Decías algo que me pareció muy importante y muy curioso. La gente consume entretenimiento, redes sociales y todo, y hasta abajo en el sótano, la política. La política no es atractiva, Oliver. Creo que el reto puede ser cómo vamos a tratar de hacer atractiva la política a más personas. Sí, pero más que eso, yo creo que ahí también habría que hacer, es difícil esto que te voy a decir, es muy difícil, pero yo creo que también el ciudadano tiene que poner de su parte. Nosotros estamos acostumbrados en México a echar culpas y la realidad es que siempre decimos, es que los políticos, es que los políticos. A ver, nosotros aplaudimos más un rata inmunda que una propuesta seria. ¿Me explico? O sea, la realidad es que eh, también como ciudadanos, y ojo, yo no quiero decir con esto no voten o sí voten. Yo lo que estoy diciendo es, si nosotros nos informamos y vemos la propuesta y le damos seguimiento a temas y a las carreras, ¿sí? Eh, ahora sí que seamos empáticos también hacia allá, porque yo te pongo un ejemplo. ¿De qué sirve tener carrera, estudios, vamos a decirlo así, un historial ascendente en tus cargos, en tu trabajo, un currículum, resultados, si al final viene un artista, el que sea, y con dos, tres frases votas porque es popular, ¿no? Entonces, ¿dónde quedó la preparación? ¿Dónde quedó los resultados? Etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que el ciudadano también tiene que poner de su parte para saber hacia dónde va su voto y hacia dónde va el rumbo del país. O sea, no se trata nada más de quejarse, ¿no? Como dice la frase, una frase que precisamente hoy en la mañana estaba yo leyendo, dice, si tú no defiendes eh, tus derechos como adulto, pues no te quejes como niño, ¿no? Y esa es la realidad que nos pasa en este país, que andamos lloriqueando de que no nos va bien, de que estamos mal, de que no salen las cosas, de que no hay oportunidades, pero cuando tuvimos que defender las cosas no lo hicimos. Entonces, ahora es el momento de defenderlas, ahora es el momento de ver si recuperamos cosas que antes había o si mejoramos las cosas que hay ahora, no lo sé. Cada quien tendrá su decisión, pero la realidad es que sí tenemos que tener mayor participación y conocer a fondo lo que estamos eligiendo. Sí, es correcto, sí. Y creo que más que quejarnos en redes sociales o compartir memes en las cadenas estas, lo que hay que hacer es ir a votar el 6 de junio, ¿no? Informarnos, ir a votar y participar. Oliver, yo veo una nueva generación, bueno, no nueva, sino una generación de jóvenes que están estudiando por terminar las carreras en diferentes campos y los veo más preocupados de lo que fuimos nosotros en el pasado. ¿Tú percibes esto? O a lo mejor es una apreciación errónea de mi parte. Percibo una generación, dos generaciones atrás a lo mejor que la mía, que sí están más preocupados. A lo mejor ellos no vivieron tanta apatía o no vivieron tanto esto, y yo los veo más preocupados, me hablan, me preguntan, algunos, claro, no todos. ¿Esta generación puede cambiar las cosas en algún momento? Y sobre todo, hablando de estos 5 millones de personas que votan ahora, ¿no? Esos son, me imagino que son jóvenes que van a votar por primera vez, ¿no? Sí, yo creo que sí es importante ver.
que hay un despertar de los jóvenes. Sí lo hay, así como tú lo estás planteando. O sea, eh, habrá que ver hacia qué lado, porque eso no lo tengo, la verdad, Sí. muy claro. Ahí es muy interesante. Yo actualmente estoy participando en algunos procesos Ujú. y una de las reglas de oro que mantengo de la vieja escuela es preguntar, hacer focus groups, ¿no? No me conformo con una encuesta, prefiero ver cara a cara a la gente e interactuar y hacer un sondeo de opinión más a fondo de las cosas. Ahora, esto pues sí me ha permitido ver dos corrientes. Una, el joven que está participando con una idea socialista media rara, Ujú. ¿no? Y otra, el joven que no tiene antecedentes de corrupciones anteriores, de malos gobiernos anteriores, ¿no? Que tuvimos a lo mejor nosotros, ¿no? Ujú. Y que traemos ese hartazgo histórico por, por cosas que vivimos, ¿no? Ellos no lo traen. Entonces, lo cierto es que hoy se plantean retos distintos para el país que tampoco se planteaban en nuestras generaciones, ¿no? Y te pongo un ejemplo así muy sencillo, sin meterme de fondo en eso, porque también da para otro programa, el tema energético, ¿no? El tema energético de cara a los próximos 20 años es algo súper importante, o sea, porque hoy se están decidiendo cosas que a lo mejor a ti y a mí no nos van a impactar tanto, Harry, pero a nuestros hijos sí. Entonces, si estamos viendo, por ejemplo, que una Holanda se plantea que en 5 años ya no va a haber coches con gasolina en todo el país, y aquí estamos planteando regresar todo a la gasolina, pues híjole, estamos en un asunto de verdad raro, ¿no? Porque no lo quiero calificar en este programa, ya nos tocará, ¿no? Sí, sí, sí. Pero sí son cosas que los jóvenes de hoy tienen que tomar en cuenta porque estamos hablando de su futuro. Y no es un futuro como nosotros cuando veíamos las películas de Star Wars, ¿no? Que decíamos, en el 2000 y por allá. No, es un futuro que les va a tocar cuando salgan de la carrera. O Sí, sea, ¿no? ya, ¿no? Ese es un tema súper importante, ¿no? Y los papás también deberían de tomar en cuenta eso. Sí, te entiendo muy bien y sí, efectivamente son dos corrientes principales, ¿no? Los que no quieren trabajar ni hacer nada y los que están por otro lado acá. Te entiendo, Oliver. Bien, para ir tratando de concluir, Oliver, quisiera entrar un poquito en esta parte final a los retos que enfrentarán los candidatos. Es decir, seamos honestos, Oliver. Habrá candidatos que esto les cueste un montón de trabajo. Habrá otros candidatos que por edad o por conocimientos, pero principalmente por la brecha generacional, este nuevo activismo les va a costar mucho trabajo, esta nueva conexión les va a costar mucho trabajo, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hablar de este tema? Es decir, habrá candidatos que les cueste trabajo. ¿Qué consejos les puedes dar a los candidatos? ¿Qué perfil deben tener sus equipos? Y sobre todo, mira, hay una frase muy bonita que luego de repente oímos todos los que estamos en este negocio y que dice del like al voto, o el voto no es un like. Entremos en esta parte final, Oliver, a hablarnos un poquito específicamente de que la gente que nos escucha y que estoy seguro que algunos van a retransmitir se puedan llevar algo de un experto como tú, ¿no? Gracias, Harry. Mira, el tema de like. Nosotros entramos a Facebook, que fue, digamos, la primera red social que tomamos fuerte para hacer campañas, ¿no? Uh -huh. Aunque debo confesarte que yo empecé con High Five, así de viejo, y con ICQ. Entonces, la realidad es que empezamos con Facebook y era efectivo, ¿no? Y uno de los poderes que dio la red social y que dejamos de lado todos es el tema de la interacción y enterarnos de ida y vuelta. Entonces empezamos a utilizar Facebook como si fuera una carretera y pusiéramos espectaculares en la carretera. Así empezamos a usar Facebook en campañas y eso es eh, totalmente equivocado, porque lo que hicimos fue inundar de publicidad una red social que nos permite saber de ida y vuelta lo que piensa la gente, ¿no? Quien lo hizo y lo hizo bien, hoy está gobernando, ¿no? La realidad es que no todos lo hicieron mal,
¿no? Y si nosotros no hacemos esto como una reflexión, usamos esto y vemos que hay nuevas redes sociales y nuevos componentes digitales, aplicaciones que nos van a permitir acercarnos y tener de ida y vuelta interacción con la gente y la utilizamos de ida y vuelta, pues nos vamos a quedar atrás. Entonces, yo vería, siempre yo te puedo decir como ejemplo, mi trabajo tiene que ver con activismo digital y una de las cosas que les digo en el activismo digital no es provocar que la gente le dé like o decirle al grupo de trabajo, a ver, todos contesten la encuesta y voten por el candidato para que, o sea, eso es absurdo. Sí. Y lo vengo diciendo desde hace mucho tiempo, ¿no? Eso, si bien algunos piensan genera percepción, yo creo que genera desgaste y genera un desgaste en el mismo grupo. Entonces, creo yo que los candidatos deben de tener una visión más amplia de a dónde van a poner su mensaje, pero tienen que además integrar a su equipo de trabajo, capacitarlo y tener, vamos a decir, una actualización constante de lo que están haciendo. Pero lo más importante de esto es no dejar de pensar, a pesar de, yo te voy a decir, podría considerarme una persona tecnológica, pero siempre digo lo mismo, o sea, no traten a la gente como si fueran datos, como si fueran 1-0, 1-0, o sea, traten a la gente como gente. Si van a hacer activismo digital, no nada más les manden un link o les digan voten o les digan, no, trátenlas como gente. Yo siempre le digo al activista, el activista va, toca la puerta, convence. Hoy que no lo puede hacer, pues que lo haga a través de WhatsApp o que lo haga a través de Telegram o que lo haga a través de Facebook, pero que lo haga igual que lo haría puerta a puerta, ¿sí? Para eso se requiere también capacitación, también se requiere que la gente que lo está haciendo sepa cómo, que se le den las herramientas. Entonces, ahí yo creo que hay una gran diferencia, sobre todo hoy, que las campañas se tienen que acercar más a través de estos medios y tienen que ser mucho más, vamos a decir, tiros de precisión. O sea, no puedes, como te decía, utilizar la red social solo para colocar espectaculares sin dar, porque, bueno, ya hablamos del número, nada más en Veracruz, más de 2,300 personas. ¿Por cuántos anuncios te gustan? Va a ser una locura, ¿no? Entonces, si no te acercas más, va a ser muy complicado que tengas una comunicación efectiva. Es correcto, sí. O sea, del contacto físico al contacto digital, a la determinación de los perfiles, de los equipos, porque de repente también hay candidatos que he visto que dicen, bueno, creamos un grupo de WhatsApp y ahí compartimos todo. Incluso he visto candidatos que les ordenan a sus equipos de trabajo, oye, yo voy a poner un Facebook y pongo una publicación y por obligación le tienen que dar like y compartir, ¿no? O sea, pues eso es el mismo círculo cuando no están atrayendo, ¿no? ¿Qué consejos, Claro, ¿Qué consejos les podemos dar, Oliver? ¿Y cómo integrar sus equipos de trabajo? Porque hoy también cambia la dinámica de una campaña, ¿no, Oliver? sí, la realidad es que, mira, lo primero que tienes que hacer es actualizarte, ¿no? Y en lo personal, ese es un consejo que yo te digo, tengo como regla de oro en esto. Podrás tener mucha tecnología, podrás tener mucha actualización, pero primero pregunta qué quiere la gente, ¿no? Sí. Primero haz focus group, pregúntale a tus electores qué necesitan, qué buscan, en qué medios están, cómo se informan. Pregunta a tu elector qué es lo que percibe de ti, qué es lo que percibe de la problemática, ¿no? Y ojo, esto no te lo da una encuesta. Yo de manera muy particular, y quiero ser enfático en eso porque no puede ser que no tenga toda la verdad, pero es lo que recomiendo, ¿no? Que tú te acerques a los intereses de la gente. Ahora, después de eso, ya definirás qué canales vas a usar, si lo más importante es usar WhatsApp, si lo más importante es usar Facebook, Twitter, Instagram, no lo sé. Eso ya lo definirá lo que tú preguntes, lo que tú averigües y por supuesto la configuración del mismo mensaje te lo va a dar esas preguntas. Ahora, no descartes, la tecnología hoy está más a la mano de cualquiera y muchas veces hay equipos de trabajo que descartan a la gente por su edad y dicen, no, es que solo los jóvenes o este canal solo porque lo traen los jóvenes. Eso es algo que ya no debe ser un proyecto integrador en los equipos de trabajo que tengan en campaña, en donde no contemplen cuestiones de edad, sino contemplen sobre todo el tema del compromiso. El activista digital, la cualidad que debe de tener
principal es el compromiso, ¿sí? Porque aquí no se trata nada más de que el activista se convierta en esa persona que le dé me gusta y comparta y comente. Se trata de gente que esté pendiente y de repente grabe con su teléfono y de repente tome una foto o te mande una idea o te informe, está sucediendo esto. Tus redes sociales no nada más deben de ser informativas como antes era Jacobo. Y bueno, a lo mejor nadie me está entendiendo cuando digo Jacobo, ¿no? Pero antes en nuestra época nada más había un líder de opinión, Sí, ¿no? Que sí, era sí, sí, Jacobo sí, sí, Saludos, sí. ¿no? Pero la realidad es que cada persona que está en tu red de activistas es un influyente, ¿me explico? Es un influencer, como se dice en inglés. Pero la realidad es que esa persona influyente te puede decir qué está pasando en su manzana, qué está pasando en su calle, y entonces tiene que ir de ida y vuelta, ¿no? Entonces, pregunta, infórmate, configura tus canales, genera contenidos adecuados y hazlo de manera microsegmentada, es lo que yo sugeriría. Claro. Muy bien. Oliver, como dices, es el tener el compromiso, ¿no? Y me gustó mucho el ejemplo de la autopista, ¿no? No poner solamente anuncios espectaculares, la comunicación justamente en redes sociales es de ida y vuelta, ¿no? Sí. ¿Qué otra recomendación, Oliver, acerca veíamos, por ejemplo, que hay ciertas aplicaciones, ciertas formas que la gente puede acceder a ciertas tecnologías? Y algo bien importante, Oliver, el tiempo, hoy, situándonos hoy en marzo, pues los tiempos que van a tener, ¿qué esperamos en los tiempos un poquito, Oliver? ¿Nos podrás platicar a manera de conclusión si el candidato va a tener tiempo de armar esto que estamos sugiriendo, que está sugiriendo, qué le queda? Sabemos que hay unas elecciones hoy por hoy. Hace poco vivimos unas elecciones internas aquí en Veracruz, en el puerto. Yo le pregunté a 2 o 3, a 5 personas y la gente no sabe por qué compitieron, Oliver. O unos piensan incluso que ya es un alcalde constitucional. Hay un desconocimiento, hay falta de comunicación, Oliver. ¿Qué nos puedes decir de ese ejemplo nada más a manera de conclusión de cómo reportar, cómo lo digital va a formar parte de una red acerca del activismo que tiene que tener compromiso y que también se convierten en periodistas ahora cualquiera con un teléfono, ¿no? Sí, claro. Fíjate que primero que nada con respecto a eso que dices del proceso interno, ¿no? O sea, en el tema no es que haya falta de información, hay falta de interés de la propia gente. A ver, y lo digo realmente porque yo me acuerdo y vuelvo a la época antigua, Harry. Cuando tú querías buscar información antes, tenías que meter a la hemeroteca y buscar y acordarte de la fecha exacta y encontrar y casi casi en la columna y subrayar y tomarle foto. Y eran los pocos accesos de información que había. Hoy buscas proceso electoral tal contra tal y te vienen un montón de páginas donde viene un montón de información de lo que es, pero la gente nos da flojera, ¿no? Es la realidad. Entonces, en el tema de los procesos internos, yo ahí sí tendría que ser justo y decir que la gente pues no tiene por qué saber los procesos internos, ¿no? Porque al final es el mismo partido y ahí, aunque se hace información pública de eso y se hace campaña abierta, es dirigida de acuerdo a lo que marca el órgano electoral, solamente a los militantes de ese partido, ¿no? Entonces, bueno, no tendría por qué saber cualquier persona de eso y ahí entra la confusión. Entonces, con respecto a eso, yo creo que los procesos internos, bueno, tienen su esquema de trabajo y sí, a lo mejor abonan a que la gente se confunda, pero bueno, también la gente tiene que participar en informarse, ¿no? Esa es una. Perfecto. Ahora, si les da tiempo en configurar grupos de trabajo para activismo, yo creo que como todo, ¿no? O sea, y lo voy a hacer en un ejemplo muy, muy gráfico. Si yo voy a ir a las Olimpiadas y me preparo 4 años antes, 2 años antes, un año antes o un mes antes, va a haber diferencia completamente, ¿no? O sea, si yo tengo muy estructurado mi esquema de trabajo desde tiempo atrás
pues ya voy a tener una ventaja competitiva, definitivamente, ¿no? Todavía hay, de alguna manera, opciones que tú puedas empezar, sobre todo si alineas en conocimiento, en capacitación y en estrategia a tus equipos de trabajo. Muy bien. Oliver, el perfil de los equipos de trabajo. Primero, yo creo, bueno, hay muchos equipos de trabajo dentro de una campaña, ¿no? Perdón, de comunicación, sí. De comunicación. De comunicación, pues yo te diría que primero, gente que tenga el compromiso y la madurez de meterse a un proceso electoral, porque es muy desgastante. O sea, de entrada, el tema de campaña política, por ahí vi un meme el otro día que decía, estatus personal en campaña, ¿no? O sea, en lugar de casado o divorciado, en campaña, ¿no? Divorciados después. Sí. Pero la realidad es que el proceso de campaña es muy desgastante y se requiere gente que tenga compromiso y que tenga seriedad, ¿no? Ahora, viene la experiencia, claro, es importante que sea gente con experiencia, pero también debe haber, yo creo, gente que sepa trabajar en equipo. Mira, una de las cosas que se valoran mucho en temas de campaña son las habilidades blandas, ¿no? Estas habilidades blandas que hoy están de moda en muchos procesos educativos a nivel mundial, que son cómo trabajas en equipo, cómo reaccionas ante la presión, cómo te desenvuelves, por ejemplo, en situaciones inesperadas y las resuelves, etcétera, ¿no? Esas cosas son súper valiosas en un tema de campaña y yo creo que toca hacer conciencia a los profesionales de comunicación y también a los candidatos de valorar ese tipo de cosas, ¿no? Sí, completamente de acuerdo. Bueno, pues entendemos el calendario electoral, la complejidad de la elección 2021 en todos sus frentes y los retos que enfrentarán los contendientes, ¿no? Como bien dices, hay que informarse, hay que prepararse y lo más importante de todo es participar con su voto este próximo 6 de junio. Oliver, ¿algo más que quieras agregar? Pues realmente agregar el agradecimiento, ¿no? Por este espacio, Harry, la atención de la gente a este espacio y que, pues, que sigan este tipo de contenidos que lo único que hacen es enriquecer el proceso, porque al final enterarnos, participar, comentar, incluso sugerir cosas de la manera que sea, ya sea de forma suave o dura, Sí. es bien importante, ¿no? Entonces, la verdad que estos espacios yo los aplaudo, siempre busco participar y estaré agradecido de que me inviten. Gracias, Oliver. ¿Nos puedes compartir, no sé, tus datos de contacto, dónde pueden seguirte para, ahora sí, para más consejos? Sí, claro, Oliver Olea, así como suena, y Oliver Olea, con B chica, oliverolea.com, y así estoy en todas las redes, Oliver Olea. Muy bien. Pues así es como concluimos nuestro programa Elecciones 2021. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Gracias una vez más, Oliver. Sin duda muy interesante la información que nos has compartido. Los retos de los ciudadanos son grandes y de los candidatos también son muy importantes. Ya veremos, Oliver, qué candidato hace llegar su mensaje más eficientemente y convence a más personas. Esperamos, como sugiero y como sugieres, que este programa se repita y nos regales otro espacio en tu agenda, Oliver. No, con mucho gusto, desde donde estemos. Aquí estamos montando una oficina precisamente. Muy bien, gracias. Pero sí, desde donde estemos, con todo gusto, Harry. Muchas gracias, Oliver. Y bueno, gracias a todos por su tiempo. Nos vemos el próximo jueves 11 de marzo con el tema Más allá de Cumbre Tajín, un diálogo con los prestadores de servicios turísticos de la zona norte de Veracruz. Hasta la próxima.